presentar. Para nosotros es un gusto y un honor contar con el doctor César Ochoa Martínez. Voy a dar un breve currículum del doctor. Él es médico especialista en medicina interna con subespecialidad. Perdón, es que pensé que no estábamos grabando. Es médico especialista en medicina interna con subespecialidad en endocrinología y medicina cardiovascular. Tiene postdoctorado en investigación de diabetes y obesidad por el INH y USC de Estados Unidos, académico correspondiente de la Academia Mexicana de Cirugía AC, profesor de investigación clínica y profesor asociado de medicina interna y endocrinología. Es senior coordinador de investigación clínica del Centro Clínico de Investigación afiliado a Western U Health Medical Center, Western University of Health Sciences de Pomona, CA, USA, y autor de los libros Manual Práctico del Manejo de la Diabetes Mellitus y sus comorbilidades, Manejo Integral del Pie Diabético y Microbiota Intestinal y su implicación en las enfermedades metabólicas y no metabólicas. Ese es el breve currículum, la verdad es un honor para nosotros. Lo vimos su ponencia excelente en el Congreso Nacional de Medicina Familiar de Zacatecas. Y pues la verdad es un honor, doctor, tenerlo aquí con nosotros. Le dejo la palabra con este tema que es el diagnóstico y evaluación del hígado graso no alcohólico. Y pues usted nos da la pauta si lo podemos interrumpir durante la ponencia para dudas o al finalizar su ponencia. Un gusto y un honor tenerlo, doctor. Le dejo la palabra. Adelante. No, al contrario, es un placer tener la oportunidad de estar aquí con ustedes el día de hoy. Sé que tengo 30 minutos para la plática, pero había platicado con la doctora Mónica que probablemente nos tardemos un poco más. No, doctor, tenemos 50 minutos sin problema, ¿eh? Ok. El detalle es que prácticamente hay muchos aspectos que han cambiado en cuestión de lo que es diagnóstico, evaluación y sobre todo terminología del hígado graso. Entonces, creo que es importante para ustedes que vean cronológicamente qué es lo que ha sucedido a través del tiempo con esa enfermedad y en un momento dado ver en dónde realmente estamos, ¿ok? Por eso es que si en un momento dado nos tardamos un poco más, ustedes no se preocupen, ¿ok? Bueno, de antemano, ya prácticamente ya indicaron cuáles son mis credenciales, es algo que no voy a repetir. Algo que en un momento dado sí es importante es que quiero establecer mi agradecimiento al Colegio de Médicos Especialistas y Residentes en Medicina Familiar, por supuesto a su presidente, y a Mónica por la triangulación para este evento, ¿ok? Yo en lo personal siempre he tenido a mí me gusta mucho capacitar sobre todo a los médicos de primer contacto y creo que es algo importante para nosotros porque es la fuerza que en un momento dado controla muchos de los problemas que desafortunadamente en estos momentos están completamente fuera de control. Cuando nosotros hablamos del hígado graso, yo creo que una forma mucho más específica de abordar ese tema es decir que esa es una epidemia sintomática en evolución. Y desafortunadamente, como ustedes lo ven, es algo que independientemente de lo que sucede con esta enfermedad, hay muchas complicaciones en cuestión de entender. Y desafortunadamente, enfermedades como obesidad, diabetes, síndrome metabólico, etcétera, lo van a ver en unos momentos, ha tenido una implicación muy importante. Esta es nuestra agenda del día de hoy. Vamos a tratar de cubrir esos puntos como pueden observar ustedes. Prácticamente vamos a tocar los dos para que en un momento dado tengan realmente un conocimiento mucho más profundo y más específico de este problema y lo que existe en la actualidad. Yo habitualmente no utilizo diapositivas en inglés por respeto al público, pero ha salido información reciente que por cuestiones de trabajo no pude traducirlas, así que realmente les pido disculpas por eso, pero habitualmente es algo que no me gusta hacerlo, pero por razones obvias de tiempo y trabajo y situaciones de esa, pues no me lo permitió, ¿ok? Ahora bien, cuando nosotros vemos las enfermedades relacionadas con la obesidad son múltiples. Estas son enfermedades que de una manera ya tienen evidencia científica confirmada. Y definitivamente una de las que se ha visto en estos momentos, pues es el hígado graso. Incluso en la actualidad, en el manejo clínico de los pacientes, se menciona en el medio médico que si un paciente tiene obesidad o diabetes, es un paciente que definitivamente hay que tratar de ver, hay que tratar de diagnosticar, no diagnosticar, hay que hacer una evaluación para ver si el paciente no tiene la presencia de hígado graso.
El otro detalle es que desafortunadamente cuando ustedes ven la situación que ha pasado con la obesidad y otras enfermedades, eso es un problema que ha ocasionado que en un momento dado enfermedades como el hígado graso, que ahí lo ven ustedes señalado, sea parte de estas famosas comorbilidades asociadas a la obesidad. El detalle es que si ustedes observan, no solamente es el hígado graso, sino son algunas otras enfermedades realmente importantes, como es en estos casos la hipertensión, la diabetes, la enfermedad cardiovascular, etcétera, cáncer, pancreatitis, que prácticamente están en un momento dado ocasionando un problema tan importante que se conoce como una comorbilidad doble. El detalle es que está en estos momentos en relación con el hígado graso pasa algo que en su momento pasó con el síndrome metabólico, donde en un momento dado no sabíamos qué era primero, si el huevo o la gallina. Entonces, técnicamente son situaciones que complican el manejo y, por supuesto, el abordaje de esta enfermedad. Pero tristemente, independientemente, esta asociación de comorbilidades, desafortunadamente, lo único que puede ocasionar a los pacientes es una discapacidad crónica que en un momento dado puede ser traducida como una muerte en los pacientes. Ahora, desde hace 17 años ya en algún momento se definió la grasa o se identificaron, ya se han identificado, perdón, a través del tiempo diferentes tipos de tejido adiposo. La grasa subcutánea, que habitualmente se considera un tipo de grasa buena, la visceral es mala, pero desafortunadamente la grasa ectópica es la que en un momento dado se ha denominado como fea o que en un momento dado se denomina como patológica, donde la grasa ectópica localizada tanto en el hígado, en el corazón, en el riñón y por supuesto en el páncreas, ha ocasionado problemas importantes, sobre todo en la forma como estos órganos específicamente se comportan y trabajan y las repercusiones que tienen al acumular esta grasa. Ahora bien, esta es una diapositiva muy interesante porque después en un momento dado tener conocimiento de esta epidemia del hígado graso, cuando nosotros vemos las causas más comunes de muerte en México en 2015, ¿cuáles eran? La enfermedad del corazón, la diabetes mellitus, los tumores malignos, los accidentes. Y la quinta de ellas eran las enfermedades del hígado. Tradicionalmente nosotros siempre pensamos que las enfermedades del hígado son insuficiencia hepática relacionada con cirrosis hepática o algún problema en un momento dado de abuso de algún tipo de medicamento o droga, etcétera. Pero lo que en ningún momento habíamos pensado que probablemente ya desde ese entonces el hígado graso era probablemente uno de los que tenían una influencia en este tipo de contabilidad en cuestión de enfermedades del hígado como causa de muerte en los mexicanos. Ahora, cuando hablamos de la definición de esta enfermedad, es muy importante ver cómo en un momento ha tenido una transición interesante. Primero, en el año 2020, esta fue una definición muy interesante donde se hablaba acerca, primero, de la enfermedad del hígado graso no alcohólico que incluye todos los tipos de enfermedad. O sea, cualquier enfermedad de hígado graso, no importa que fuera en un momento dado un hígado graso con hepatitis, fibroso, etcétera, iban a estar incluidos dentro de lo que es la enfermedad del hígado graso no alcohólico. Y para fines prácticos les puse tanto la forma como en un momento dado se escribe en español y por supuesto cómo se refieren a esta enfermedad en inglés. Ahora, el otro de ellos es el famoso hígado graso no alcohólico, donde nosotros vamos a ver principalmente más, igual o más del 5% de vacuolas o globulaciones. Y definitivamente el otro, que en un momento dado puede evolucionar a procesos mucho más complicados o ocasionar problemas más importantes, es la famosa esteopatitis no alcohólica que se conoce como NASH. Ahora, cuando ustedes ven cómo ha surgido cambios en cuestión de esta definición o clasificación, pueden ver ustedes que en el año 2020 básicamente se referían a estas tres entidades. Ya en un momento dado, posteriormente, ya refirieron dos de ellas como enfermedad del hígado graso y la esteopatitis o el NASH independiente. Pero recientemente probablemente ustedes han escuchado esta famosa enfermedad del hígado graso asociada al metabolismo o desmetabolismo que se conoce como MAF o DAF. O sea, prácticamente es algo que está más relacionado en cuestiones mucho más específicas. Por razones de tiempo no vamos a entrar en muchas especificaciones, pero van a haber algunas diapositivas en relación con esto, porque realmente es una terminología que se está manejando, pero hasta el momento sigue manejando la terminología de enfermedad del hígado graso, esteopatitis no alcohólica NASH, como pueden ver, pero probablemente haya cambios en un futuro. Ahora, esto es probablemente una de las definiciones clásicas en cuestión de la enfermedad del hígado graso, donde se ha dicho que es una entidad clínico-formológica con histología caracterizada por infiltración de grasa hepática en más del 5% de los hepatocitos, determinada por biopsia hepática o en ausencia de otras causas de daño hepático.
Se menciona que puede haber una elevación de las enzimas del hígado, de la ST o de LT, por más de 50, perdón, arriba del 50%. Y va de la acumulación intrahepática, esteatosis, a varios grados de infiltración, necrosis y fibrosis. Y algo que también es importante en ese momento, cuando estaban trabajando en ese tipo de definiciones, afecta a pacientes que no consumen alcohol en cantidades conocidas como significativas causantes de daño hepático. Ahora, ya en el año 2012, la Organización Mundial de Gastroenterología, ellos mencionaron que la enfermedad de EGNA es una condición definida por acumulación e infiltración excesiva de grasa en forma de triglicéridos, esteatosis, y eran mucho más específicos en cuestión de qué es lo que estaba elevado, y esto habla de que se encontraba en el hígado más del 5% de los hepatocitos histológicamente. También dentro de estas definiciones, ellos mencionaron que hay un subgrupo de pacientes que tienen enfermedad del hígado graso, que tiene lesión de la célula del hígado, inflamación, además de exceso de grasa, y esta condición es la que se conoce como esteatohepatitis. Esta última condición, llamada también EGNA o NASH, es virtualmente indistinguible, escuchen esto, histológicamente de la esteatohepatitis alcohólica, algo que en un momento dado puede crear confusión cuando no. Si un paciente tiene antecedentes de alcoholismo, probablemente podemos decir que eso va a estar relacionado con una situación alcohólica y probablemente no sea la realidad del paciente. Ahora, esta famosa esteatohepatitis no alcohólica es la forma más extrema del EGNA y es considerada como una causa importante de cirrosis hepática de causa desconocida que podría evolucionar a una última forma de la evolución cronológica de esta enfermedad, que es el carcinoma hepatocelular. Se ha visto en estas recientes definiciones que se hicieron al respecto, aquí lo más rescatable, independientemente de todo esto, es la situación donde se habla de que por lo tanto probablemente la enfermedad del hígado graso no alcohólico o enfermedad del hígado graso asociada al metabolismo, lo que en un momento dado consideran que puede ser manejado en lugar de enfermedad del hígado graso. Básicamente un problema de tipo completamente metabólico o una alteración en el metabolismo en algunos aspectos. Pero también este grupo menciona que simplemente nos podemos referir a todas estas condiciones en relación con el hígado graso como enfermedad del hígado graso con subclasificaciones específicas impulsadas o en un momento relacionadas por la fisiopatología. O sea, propiamente pueden ver ustedes cómo en un momento dado tratan de hacer una situación probablemente mucho menos compleja, pero desafortunadamente, a raíz de que no es un consenso general, en estos momentos hay una discrepancia y una confusión para muchos de los individuos que no tienen un conocimiento profundo de esta enfermedad. Ahora, hay un consenso que fue publicado, se empezó a elaborar en el año 2017-2018 y fue publicado en el año 2019 en la revista de Gastroenterología de México, donde ellos también en un momento dado mencionan la definición. Y la razón por la que me refiero a esto es para que ustedes vean en un momento dado la diferencia, si no la diferencia, cómo está relacionada con la definición general que se maneja en el medio. Ellos mencionan que a la fecha se han utilizado diversos términos para denominar a la misma enfermedad. Esto ha generado confusión entre médicos y pacientes. Es por esto que este consenso propone el nombre de enfermedad por hígado graso no alcohólico. Ahora, la enfermedad del hígado graso, ellos también mencionan que es un trastorno metabólico que se caracteriza por esteatosis macrovesicular en más del 5% de los hepatocitos, o sea, básicamente están de acuerdo con los demás grupos, en individuos sin consumo significativo de alcohol, medicamentos hepatotóxicos, ni otras causas conocidas de esteatosis secundaria. Y también se mencionan que su espectro clínico patológico puede evolucionar de la esteatosis simple a esteatohepatitis, a cirrosis y, por supuesto, a carcinoma hepatocelular. Ahora, ellos indican dentro de sus definiciones que el hígado graso no alcohólico es el acúmulo de vacuolas de grasa, es lo que se conoce como ballooning en inglés, en más del 5% del parénquima hepático sin daño hepatocelular, aparentemente en personas sin consumo de alcohol y algunos otros aspectos. Y lo que indican ellos es que este tipo de problema debe de corroborarse por biopsia, métodos bioquímicos o de imagen como tales. También, cuando ellos se refieren a la esteatohepatitis, al EGNA, ellos mencionan que es a la progresión de esteatosis no asociada a la ingesta de alcohol u otras causas de esteatosis secundaria. Ahora bien, es muy interesante cómo en todas y cada una de las definiciones que el consenso refiere,
siempre se refieren que no están asociadas con ingesta de alcohol. Y la pregunta o el razonamiento detrás de esto es que nosotros sabemos que desafortunadamente México tiene un índice de alcoholismo muy importante. También se habla que no debe haber otra relación con causas de esteatosis secundaria, que en la biopsia muestra inflamación y degeneración balonoide de los hepatocitos y puede haber un proceso de fibrosis. Y por supuesto, cuando ellos se refieren a cirrosis en un momento dado por enfermedad del hígado graso, es a una fase avanzada de la enfermedad, escuchen, caracterizada por el desarrollo de fibrosis que daña a la arquitectura funcional del hígado, y esto ocurre en pacientes con uno o más componentes de síndrome metabólico y que no han sido expuestos al daño por alcohol, drogas, virus y otros agentes reconocidos, otros reconocidos agentes hepatotóxicos, perdón. Y por supuesto, también dicen acerca del carcinoma hepatocelular por enfermedad por hígado graso no alcohólico, que es una complicación que se caracteriza por el desarrollo de una neoplasia maligna que se va a originar en los hepatocitos en un paciente con esteopatitis no alcohólica y no necesariamente es precedida de cirrosis hepática. O sea, pueden ver que realmente el consenso está de acuerdo en muchos de los aspectos que se manejan en la comunidad científica mundial, pero hay aspectos muy específicos que es importante para ellos considerar. Ahora, ¿qué sabemos realmente de la historia de la enfermedad? Probablemente es algo muy importante porque se puede considerar una enfermedad hasta cierto punto nueva. ¿A qué me refiero con esto? La primera vez o la primera ocasión que se utilizó el término de cetosis hepática no alcohólica fue en el año 1960. O sea, prácticamente pueden ver ustedes que es una enfermedad hasta cierto punto nueva. En 1979 solamente había 8 artículos publicados y en el 79-80 se da el nombre de esta enfermedad por Lubin Yates. Ya en el año 1900 hay una primera conferencia por el Instituto Nacional de Salud en Estados Unidos. Se empiezan a realizar estudios, ya en el 2002 ya había 60 artículos. Si ahorita ustedes hacen ¿cómo se llama? En Google hacen una investigación de cuántos artículos, ya hablamos de millones de artículos que están en un momento dado relacionados con esta enfermedad. En el 2004 salió el primer libro en este caso, sobre hígado graso. Ya en un momento dado, en el año 2012, se publicaron las primeras guías publicadas para el manejo de esta enfermedad por la Organización Mundial de Salud, y en el año 2019 ya había habido un consenso previo más o menos en el año 2008, pero en el año 2019 ya surgió un consenso mexicano de la enfermedad del hígado graso. Y recientemente pueden ver ustedes que prácticamente solamente tenemos 62 años de conocimiento de esta enfermedad como tal. Ahora, algo que en un momento dado es importante en relación con esta, es que ya en este año 2092, ya tanto la Asociación Americana del Corazón como la Asociación Americana de los Endocrinólogos ya han establecido en un momento dado guías para poder en un momento dado tener conocimiento de la relación de esta enfermedad del hígado graso, sobre todo en el aspecto de las complicaciones cardiovasculares. Y por supuesto, la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos lo que ya tiene es estas prácticas relacionadas con el diagnóstico y manejo de esta enfermedad como tal, y sobre todo en el aspecto clínico en estos casos. O sea, propiamente pueden ver que la evolución como tal de ella es una enfermedad que realmente no tenemos mucha experiencia con la misma y realmente el conocimiento en algunos aspectos es limitado. Pueden ver ustedes que actualmente ya existen múltiples libros que hablan de esta enfermedad, pero también desafortunadamente, cuando no se tiene conocimiento de una enfermedad, lo que empieza a surgir es la situación de mercantilismo y sobre todo en un momento situaciones que no están obvias. Y ustedes pueden ver que la cantidad de productos que en un momento dado están ahí disponibles desde el punto de vista que no tienen ninguna evidencia científica, es algo habla de que realmente, y esto es común para todas las enfermedades, donde realmente hablan de situaciones que realmente sabemos no tienen ninguna implicación en el manejo de la enfermedad. Entonces, hablando de la prevalencia, es otro de los problemas importantes que ustedes van a ver. ¿Qué es lo que se dice? Primero hay que saber por qué es importante la enfermedad. Cuando nosotros hablamos de esto es que es una epidemia en crecimiento, incrementa en general el riesgo de mortalidad por enfermedad del hígado, tiene el riesgo de evolucionar a cirrosis hepática o carcinoma hepatocelular y es la causa más común para indicación de trasplante de hígado en Estados Unidos y otros países del mundo. El otro detalle es que pueden ustedes ver que este problema del hígado graso está considerado dentro de las nuevas epidemias del siglo XXI. Y en un momento dado, se menciona que tanto la obesidad como la diabetes pudieran ser el precursor o el que en un momento dado iniciara este problema.
Por eso es que se habla que las epidemias del siglo XXI se refieren tanto a diabetes, obesidad, hígado graso. Y cuando nosotros vemos en un momento dado cuáles son los factores más importantes relacionados en ese momento, se mencionaba con la situación del hígado graso, resistencia a la insulina, obesidad, se mencionaba en ese momento, en el año 2013, de los factores que pueden estar relacionados con esta enfermedad del hígado graso. O sea, propiamente ya hablamos de un grupo de enfermedades. El 24 de mayo del año 2017, el doctor Enrique Wolper, él mencionó que todos vamos a morir de hígado graso porque es una epidemia. Indicó que en ese momento que la población mundial tenía aproximadamente una prevalencia del 20 al 30% y en México el problema estaba incrementando. Ahora, la prevalencia global estimada, ustedes pueden ver ahí los diferentes números, se dice que es del 25%. Y se hablaba de que en el año 2018 del 21 al 25%. Y pueden ver prácticamente la prevalencia de algunos de los países. El otro detalle es que si ustedes ven la prevalencia, prácticamente por los números en Estados Unidos, han ido aumentando a través del tiempo. En México, en ese momento se mencionaba que había una prevalencia en el 2018 del 14.3%. Y por supuesto, algo que en un momento dado, en el 2017, se indicaba que ya había más de 75 millones de personas en Estados Unidos con esta enfermedad. Ahora, el otro detalle es que el consenso cuando se refiere a la prevalencia de la enfermedad realmente no hablan de números específicos, sino lo único que dicen es que la prevalencia de la enfermedad por hígado graso no alcohólico es variable debido a la diversidad étnica y los diferentes métodos diagnósticos utilizados, pero se estima que hasta 1/3 de la población mundial puede estar afectada. En ningún momento realmente nos dicen cuál es el problema que pudiera estar específicamente en México. Entonces, algo que también en un momento dado es importante para nosotros tener conocimiento es que si ustedes observan prácticamente la prevalencia en relación con tanto con la esteatosis o la esteopatitis, uno de los problemas más importantes y que es difícil a veces realmente ver que pueda suceder es que existe una prevalencia de 1.5 a 6.5 de pacientes que tienen esteopatitis, en diferencia con la prevalencia del 25% de hígado graso. Afortunadamente es una enfermedad que en términos generales la evolución a esteopatitis y cirrosis realmente no es tan significativa, sino en un momento dado, viendo la prevalencia de la enfermedad, pues realmente estuviéramos en una situación mucho más compleja. Aquí pueden ver algo que es realmente importante para nosotros entender. Se dice que la enfermedad del hígado graso, en el año 2015 existían 83.1 millones y se tiene o se pronostican que para el año 2030 va a haber 100.9 millones. De NASH, de esteopatitis, 16.5 millones en 2015 y se menciona que probablemente van a existir ya 27 millones en 2030. Y las muertes por enfermedad del hígado graso han tenido un incremento anual del 44% y se habla que probablemente esto va a ser 1.83 millones anualmente para el año 2030, lo que habla de que esta enfermedad desafortunadamente, como muchas otras, no tenemos un control, no tenemos tratamientos realmente en estos momentos, habla de que esta situación va a incrementarse y va a ser un problema importante para nosotros. Ahora, en la publicación que nosotros tenemos en el Manual Práctico del Manejo de la Diabetes en relación con la prevalencia del hígado graso, mencionamos que la prevalencia del hígado graso no alcohólico, utilizando ultrasonido del hígado para el diagnóstico, es del 20 al 30% en la población general adulta y en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, esto va a incrementar hasta un 42 o un 74%. El otro detalle, lo mismo se observa en la prevalencia en un momento dado hepatitis histológicamente diagnosticada, mientras que este es del 2 a 3% en la población general adulta. En los pacientes con diabetes mellitus escala incluso cifras hasta de 56 al 76%. Y se ha visto en estudios de cohortes hospitalarias y en los pacientes provenientes de centros ambulatorios de atención médica que va desde un 22 a un 83%. Ustedes pueden ver que en un momento dado los números de prevalencia pues realmente tienen un margen muy amplio. Lo que esto habla de que realmente es el conocimiento, pero definitivamente estamos hablando de una enfermedad que va a ser en un momento dado, va a ser común en nuestra población. Ahora, ¿cuál es el otro problema? Cuando nosotros hablamos de obesidad, diabetes y enfermedad de hígado graso, vean esto. Se menciona que la obesidad tiene una prevalencia hasta el 30% en la población, la obesidad como tal.
La diabetes mellitus del año 1990 de un 5% al 2020 de un 10-15%. Pero observen esto. La enfermedad del hígado graso, ya este grupo, habla de una prevalencia hasta del 30% y 3 al 12% en un momento dado de la población va a tener la presencia de NASH. Y se habla de que un número de 20% de esta gente que tiene osteopatitis van a tener, o en un momento dado van a tener una progresión a una fibrosis avanzada y a una enfermedad en un momento dado, o estados de enfermedad del hígado, a una enfermedad terminal del hígado importante. Y algo que es vital para ustedes que sepan, que está considerada el hígado graso como la primera causa de mortalidad en relación con la enfermedad cardiovascular. Tiene una implicación muy importante que más adelante vamos a platicar. Y si ustedes ven la progresión de estas tres enfermedades, ¿qué es lo que sucede? Prácticamente van aumentando a través del tiempo. Aquí esta es una prevalencia del hígado graso que se publicó en el año 2019. Y aquí probablemente lo más interesante para ustedes es que ven que Japón tiene una prevalencia hasta del 50%. Es interesante porque los individuos, sobre todo de Japón, es gente que no tiene un grado de obesidad importante, pero probablemente el tipo de alimentación que tienen pudiera estar relacionado con esto. Ahora, cuando hablamos de la población pediátrica, es algo que en un momento es importante para nosotros tener realmente conocimiento. ¿Por qué? Porque recuerden que en enfermedades como la obesidad, la población que en un momento dado tiene obesidad en la edad pediátrica van a ser los obesos adultos. Y aquí pueden ver que se dice que dentro de la población pediátrica está considerada la primera causa de enfermedad hepática crónica en niños. La primera causa. La prevalencia de la enfermedad del hígado graso no alcohólico en la pediatría es entre 3 al 10%. Pero quiero que vean estos números. Si un chiquillo tiene un peso normal, se dice que incluso tienen hasta una prevalencia del 3%. Cuando tienen sobrepeso del 25%, y desafortunadamente observen esto, ya cuando tienen obesidad, la prevalencia de la enfermedad puede ser hasta del 76%. Entonces, esto habla de que en un momento es una enfermedad que en chiquillos que pudieran tener sobrepeso pueden ser candidatos a este tipo de problemas. Y se mencionó en Estados Unidos, se ha reportado que hasta un 10% de todos los niños en Estados Unidos pudieran tener la presencia de esta enfermedad. Y pueden ver ustedes que de acuerdo a la edad, de 2 a 4 años, 15 a 19, en un momento dado un chico obeso puede tener hasta 38%, lo que realmente habla de un problema importante en este tipo de grupos. Ahora, ¿qué sabemos de la etiopatogenia? Porque realmente esto es algo muy interesante en relación con la enfermedad. Primero, lo que hemos visto es que a través del tiempo esto ha sido una evolución de la enfermedad, como pueden ver ustedes. Algo que es importante para ustedes que recuerden, que las primeras etapas de la enfermedad, como es la esteatosis simple, la esteatosis temprana y la esteatosis ya con fibrosis, son procesos que pueden ser reversibles. Desafortunadamente, cuando llegamos a una cirrosis, a un NASH, ya la situación es irreversible. El otro detalle es que si ustedes observan la historia natural y evolución de la enfermedad desde el punto de vista farmacológico y histológico, pueden ver que realmente hay una diferenciación importante que por supuesto esto nos ayuda mucho a distinguir las características de cada uno de los pacientes. El detalle es que se han identificado drivers en un momento dado, situaciones que desencadenan esta enfermedad desde el punto de vista patogénico. Y aquí pueden ver ustedes que el exceso de calorías, la resistencia a la insulina, la disfunción del tejido adiposo, genéticas, las epigenéticas y disbiosis, en este caso de la microbiota intestinal, son aspectos que en un momento dado pudieran tener una implicación en la enfermedad. Por supuesto, la presencia de grasa ectópica se ha visto como lo vimos en el hígado, músculo, corazón, en algunos, en los vasos sanguíneos, en el páncreas y definitivamente en el riñón. El otro detalle, si ustedes observan aquí, en un momento dado, el comer excesivamente va a tener aspectos importantes tanto en el incremento de tejido adiposo, aumento de la resistencia a la insulina, aumento de ácidos grasos libres, aumento de los sustratos de energía, que en un momento dado van a ser aspectos que van a estar relacionados con la presencia de hígado graso. Y definitivamente sabemos que la genética va a ser uno de los aspectos que va a estar relacionada con esta enfermedad. El otro aspecto es que si ustedes ven la continua evolución de la enfermedad, realmente esto es algo que en un momento dado ya nos han dicho la cantidad que en un momento dado está en relación con cada una de las enfermedades. El detalle es que nosotros vemos esto, pero desafortunadamente cuando llegamos a la presencia de un hígado, de un carcinoma hepatocelular, la situación se complica para nosotros. Y aquí pueden ver
que esto básicamente de un aspecto, un incremento de fibrosis, puede en un momento dado evolucionar a un proceso de cirrosis. Ahora, muchas ocasiones la gente dice, ¿qué es realmente la cirrosis? La cirrosis es cuando en un momento dado el tejido del hígado, en lugar de ser tejido funcional, es un tejido que es prácticamente como si tuviéramos ahí un hígado de plástico, porque realmente no funciona. Ahora, aquí pueden ver ustedes cómo en un momento dado, si hay pacientes que tienen solamente hígado graso o hígado grasos con esteatosis, la evolución, el número de ellos y por supuesto, uno de los problemas más importantes es que en un momento dado esto puede evolucionar a una falla hepática. El detalle es que desafortunadamente la consecuencia de esto va a ser la muerte o la necesidad de un trasplante de hígado, que realmente no es algo que no, es como que vas al hospital y dices que necesito un trasplante de hígado, o sea, son situaciones mucho más complejas que eso. Y aquí, esas son las diapositivas clásicas del posible papel de resistencia a la insulina del tejido adiposo y la lipotoxicidad en la progresión de la enfermedad del hígado graso. Pueden ver los diferentes aspectos como el aumento de ácidos grasos libres, la resistencia a la insulina, el aumento de glucosa, la disminución de la prolactina, tienen procesos en aumento de lipogénesis, beta-oxidación, los diferentes marcadores inflamatorios y por supuesto en un momento dado esto puede evolucionar a un cuadro de fibrosis. ¿Okay? El detalle es que si nosotros lo queremos poner desde el punto de vista en palabras, ¿qué es lo que sucede? Primero, no es muy clara y la causa exacta es desconocida. Se habla de insultos fisiopatológicos o HITS, así les conocen, donde hay una resistencia, hay un incremento de la resistencia periférica de insulina, acumulación de grasa en los hepatocitos y un aumento de peroxidación de lípidos que se conoce como un primer insulto. Hiperinsulinemia y resistencia a la insulina, aumento de la captura de triglicéridos, ácidos grasos libres por el hígado, esteatosis, que es lo que va a referirse a un segundo insulto, que va a ser ya después estrés oxidativo, inflamación, daño hepatocelular y fibrosis. Y el otro problema relacionado con esto es que el tejido adiposo puede jugar un papel de disparador en la patogénesis debido a que produce la mayoría de adepoquininas, como el factor de necrosis tumoral alfa, resistina y adiponectina, que van a inducir una disfunción mitocondrial, estrés oxidativo, resistencia a la insulina e incluso inflamación produciendo hepatitis por fibrosis, que es lo que se conoce como un segundo insulto. Y ese tercer insulto, el HIT, que es la proliferación inadecuada de los hepatocitos que podría evolucionar a un carcinoma hepatocelular. Eso es probablemente una de las formas que en un momento dado traté de poner en palabras para que podamos entender este proceso desde una forma mucho más práctica. Ahora, aquí pueden ver ustedes que dentro de la fisiopatología, la resistencia a la insulina promueve el incremento de los ácidos grasos libres hacia el hígado, lo que puede originar esa lipotoxicidad hepática que en un momento dado va a estar relacionada con esa inflamación, esa fibrosis. El otro detalle, observen esto. Se ha visto que en un momento dado hay pacientes que no tienen enfermedad hepática y otros que tienen obesidad y diabetes. O en un momento dado un paciente que tiene un hígado graso. Pero la evolución puede en un momento dado, puede tener diferentes aspectos. Como un hígado graso solamente es con hígado graso, donde haya la presencia de un hígado graso total y la presencia de NASH, que por supuesto van a evolucionar a los diferentes aspectos que nosotros hemos comentado. Y el detalle, y vean esto, hay incluso grupos que han sido mucho más detallados en cómo en un momento dado la progresión detallada de la enfermedad, hablan de tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, donde hablan ya más específicamente de cada uno de los tipos relacionados con la progresión de la enfermedad. Ahora, se habla entonces, o también se ha visto aspectos relevantes donde dice que la disfunción del tejido adiposo e incremento del flujo de los ácidos grasos libres es por una desregulación de las adipoquininas. Existen defectos en la producción y procesamiento hepática de lípidos y se habla de defectos en el aclaramiento de los lípidos relacionados con oxidación grasa y secreción de triglicéridos. Otro aspecto también que se ha identificado en estos casos es la participación de la microbiota intestinal en la progresión de la esteatitis no alcohólica en estos casos. ¿Y a qué nos referimos con esto? Ustedes pueden ver que en un momento dado el hígado, que no tuviera ningún problema, si existiera una alteración de la microbiota intestinal, una disbiosis, prácticamente va a haber un proceso inflamatorio, incremento de lipopolisacáridos, algunos otros factores, etanol, que van a ocasionar en un momento dado disfunción inflasoma, que va a ser la presencia de hígado graso y por supuesto la evolución en estos casos a hepatitis. El detalle es que aquí pueden ver ustedes los componentes metabólicos del hígado graso, la genética, como en un momento dado son aspectos importantes que están relacionados con esta enfermedad. Y el otro detalle es que definitivamente en cuestión de lo que les había comentado previamente, esta es probablemente una de las diapositivas clásicas de este momento,
donde ustedes pueden ver que ya se habla acerca de esta disfunción, ya mucho más específica de este problema, donde pueden ver ustedes la cantidad de enfermedades que han asociado con esta resistencia a la insulina, el problema de liposis de los adipocitos, el ejercicio, la dieta y los diferentes aspectos o cambios que están surgiendo en relación con esa enfermedad y cómo en un momento dado la nomenclatura de la misma está empezando a cambiar en relación con las alteraciones de la misma. Ahora, cuando hablamos de factores de riesgo, esto es importante. ¿Por qué? Porque pueden observar ustedes que prácticamente los factores de riesgo metabólicos que he mencionado, en general se habla de un índice de masa corporal de 25. Hay grupos que hablan de mucho más alto. Pero desde el momento que un paciente tiene sobrepeso hay que preocuparnos. Cuando en un momento da la obesidad abdominal, circunferencia de cintura de más de 112 en los hombres y más de 88 en mujeres, hipertriglicemia más de 150, el HDL que esté menos de 40 en los hombres y menos de 50 en las mujeres, en un momento dado hipertensión arterial que sea mayor de 130-80, familiares de primer grado con diabetes mellitus o hipertensión, y es más común en mujeres, glucosa alterada en ayuno y ferritina. Y si ustedes en un momento dado quisieran ver, oh, pero eso ya lo he escuchado, esto realmente es como si estuviéramos hablando de factores de riesgo de síndrome metabólico como tal. Ahora bien, de los aspectos interesantes de estos también existen múltiples factores de riesgo que nos pueden ayudar a identificar pacientes. Y ya mencionamos la diabetes mellitus, la obesidad, el síndrome metabólico, pero también pueden observar ustedes que la edad avanzada de más de 50 años pudiera estar relacionada con esto. Y definitivamente el ser hispano, en este caso, elevación de las enzimas del hígado, que en un momento tengamos las plaquetas disminuidas o la albúmina baja, o la albúmina baja pudieran ser algunos otros aspectos. Se ha visto algo muy interesante en relación, que la diabetes fue el predictor más fuerte de fibrosis avanzada en pacientes con enfermedad del hígado graso. Y aquí lo pueden ver ustedes. La presencia de diabetes estuvo más relacionada con la presencia de fibrosis. El índice de masa corporal fue el segundo en estos casos, nos referimos a obesidad, y por supuesto la hipertensión y la edad fueron otros. Pero pueden ver ustedes que tanto la obesidad como la diabetes son precursores definitivamente de esta enfermedad. Y vean esto, en esta referencia donde ustedes pueden ver los factores de riesgo clasificados, obesidad, diabetes, hiperlipidemia, hipertriglicidemia, hipertensión y síndrome metabólico, propiamente estamos hablando de más del 50. Cuando en un momento dado tenemos la presencia de algunos de estos, realmente son factores muy importantes en relación con la enfermedad. Y vean, el consenso que dice al respecto. Ellos mencionan que la enfermedad del hígado graso es la manifestación a nivel hepático del síndrome metabólico. Muy interesante la forma como lo definen. Y el riesgo de desarrollarla es mayor en la medida en que un paciente tiene más componentes del síndrome. La obesidad es el más común, seguido de diabetes, mellitus y dislipidemias, y menciona otros factores de riesgo conocidos como son el sexo masculino, la edad avanzada y por supuesto el polimorfismo en la población mexicana, que es algo propio de nosotros, ¿ok? El detalle es que cuando nosotros sentamos al área de diagnóstico es cuando en un momento dado es la situación clínica más importante en relación con la enfermedad. ¿Por qué? Vean esto. Eso es lo que es el curso clínico de la enfermedad, la obesidad. Y aquí pueden ver algunos números que en cierta manera la gente que ha trabajado en esto realmente habla de la progresión. Realmente no sabemos en cuánto tiempo un paciente con enfermedad del hígado graso va a evolucionar a NASH. Hablan que probablemente de 8 o 10 años. Vean esto en el caso de la cirrosis. El detalle es que independientemente de eso, el paciente puede tener muerte de causa hepática, recurrencia incluso. Hay pacientes que después de tener un trasplante de hígado por situaciones de enfermedad de hígado graso, ¿qué es lo que sucede? Hay una recurrencia de hasta un 88%. Esto habla realmente de la importancia en un momento dado, probablemente de factores genéticos que pudieran regular este problema del hígado graso como tal. Esta es una de las diapositivas más actualizadas en cuestión de lo que se habla de la enfermedad o de la historia natural de la enfermedad del hígado graso, donde pueden ver ustedes que en esta como tal hablan que existen casi 60, 80 millones de americanos con este problema, y en NASH hablan de 15 a 20 millones. Los riesgos de la enfermedad de NASH son la enfermedad cardiovascular, cáncer y enfermedad del hígado. Y vean ustedes, la progresión, hablan que esto puede progresar en un 20 a 30% hasta en cerca de 30 años a una fibrosis, en otros 2 años a una cirrosis, en otros 2 años a una falla hepática, muerte por enfermedad del hígado y trasplante renal. Y lo que se habla en un momento dado es la presencia de un carcinoma hepatocelular en estas situaciones. 30 o el 40% de los pacientes con cirrosis van a morir de enfermedad del hígado. O sea, realmente la mortalidad
por cirrosis, ya sea de cualquier etiología, ¿qué es lo que sucede? Va a tener una mortalidad muy alta. Ahora, si sabemos que la prevalencia de esta enfermedad es importante, es preocupante para nosotros como tal. ¿Okay? Ahora, cuando hablamos entonces del diagnóstico, se dice que diagnosticar esta enfermedad es muy complicado porque los pacientes en su mayoría son asintomáticos, no presentan síntomas que pudieran ser indicativos de este problema, por lo que la identificación de los factores de riesgo podría ser de utilidad en sospechar este problema, además de que la presencia de cualquiera de ellos debe conducir a realizar un rastreo de esta enfermedad. Entonces, el consenso dice que se recomienda el escrutinio para la detección de la enfermedad del hígado graso en pacientes con obesidad y síndrome metabólico, mediante la determinación de enzimas hepáticas y métodos de imagen. En pacientes con enfermedad del hígado graso no alcohólico se deberá investigar la presencia de síndrome metabólico y en pacientes con síndrome metabólico se deberá de investigar la presencia de enfermedad del hígado graso, como podemos observar. Ahora, cuando se habla de acerca de la utilidad de las enzimas hepáticas y ultrasonido para establecer el diagnóstico, vean esto. Las pruebas de función hepática realmente la sensibilidad es baja. Y cuando hablamos de ultrasonido abdominal, también va a ser bajo, pero puede ser más específico en un momento dado para algunos otros tipos de ultrasonido mucho más. Pero realmente vemos que en términos prácticos, a lo que tenemos más accesibilidad desde el punto de vista médico o en medicina de primer contacto, no nos da mucha oportunidad para en un momento hacer diagnósticos confiables y rápidos de estos pacientes. En el año 2012, la Organización Mundial de Gastro, al establecer sus guías, ellos mencionaron lo siguiente, que la historia médica y evaluación clínica del paciente es importante y mencionan que los síntomas del paciente van a ser asintomáticos. La enfermedad del hígado graso no causa ningún síntoma específico y en algunas ocasiones hay síntomas vagos como fatiga, malestar y malestar abdominal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuántos de estos síntomas pueden estar relacionados con múltiples enfermedades que nosotros son mucho más comunes para nosotros en el medio que hígado graso? ¿Cuántos pacientes tienen en un momento dado problemas de gastroenteritis que lo único que van a tener son malestar abdominal? El detalle es que se dice que la presencia de cualquiera de los siguientes, sobre todo con una historia de presencia normal de enzimas del hígado, debe conducir a realizar un rastreo para la enfermedad. Se dice que la presencia de obesidad, especialmente en obesidad mórbida, más de 35, diagnóstico de diabetes tipo 2, diagnóstico de síndrome metabólico, historia de apnea del sueño obstructiva, presencia de resistencia a la insulina y, por supuesto, la crónica elevación en un momento dado de las enzimas del hígado. Son factores que nos pueden decir o en un momento dado indicar que nosotros debamos hacer estos rastreos. Este es un reporte radiológico y esta es la forma como habitualmente podemos diagnosticar. Es un paciente que tiene unas enzimas hepáticas anormales, se le manda a hacer un ultrasonido y vean esto, se reporta una esteatosis hepática difusa que va a ser definitivamente compatible con hígado graso. Entonces ustedes dijeran, no, pues qué buena onda, ¿no? O sea, la mayoría de mis pacientes que tengan enzimas hepáticas anormales, pues ya sé que probablemente puedan tener hígado graso en un momento dado. Pero observen esto, hasta un 26% de los pacientes con fibrosis por hepatitis tienen las transaminasas normales. Y aproximadamente el 80% de los pacientes con enfermedad del hígado graso no alcohólico tienen las transaminasas normales. O sea, que si pensaban que esto era la presencia de enzimas hepáticas anormales, era el resultado, desafortunadamente, muchos de los pacientes con hígado graso van a tener transaminasas o enzimas del hígado normales. Vean esto. El consenso estableció en un momento dado un algoritmo donde vean ustedes la sospecha de hígado graso, pacientes con síndrome metabólico, diabetes, obesidad, los pruebas de laboratorio y los diferentes estudios que se deben de hacer si tiene fibrosis o estudios con fibrosis, si ya tiene fibrosis. En un momento dado, qué otros estudios avanzados para determinar si la presencia de biopsia hepática o estudios discordantes o con fibrosis intermedia considerar biopsia. O sea, prácticamente pueden ver ustedes que de una forma muy simple nos dicen qué podemos hacer con esos pacientes. El detalle es que si nosotros observamos recientemente en las guías que la Asociación Americana de los Clínicos Endocrinólogos, ellos básicamente ya manejan algunos aspectos más específicos, donde si el paciente tiene prediabetes o diabetes, obesidad, o pudiera tener más de 2 riesgos para enfermedad cardiovascular, si en un momento ya tiene la presencia de esteatosis hepática, enfermedad de hígado graso, historia física, y realmente la intención ahora es hacer o diagnosticar hígado graso, ¿para qué? Para hacer una prevención de enfermedad cardiovascular, prevención de cirrosis
y definitivamente ver el riesgo de fibrosis que el paciente tenga. Y esto en base al manejo de obesidad, diabetes, hipertensión y dislipidemia aterogénica. O sea, propiamente la mentalidad ahora es diagnosticar la enfermedad y prevenir las complicaciones de la misma. Y cuando ustedes dicen, pero ¿qué enfermedades pueden estar relacionadas en un momento dado? Aquí pueden ver ustedes la cantidad de enfermedades que en un momento dado nosotros somos responsables en un momento de hacer un diagnóstico diferencial en relación con hígado graso. Son múltiples, como ustedes pueden observar. Ahora, ¿cuáles son los métodos que existen para esta enfermedad? Pues prácticamente examen clínico, examen biológicos de laboratorio, biomarcadores séricos, el FibroScan, estudios de imágenes y la biopsia hepática. ¿Ok? Hay múltiples. Aquí pueden ver ustedes los diferentes biomarcadores que en un momento dado se pueden determinar para este tipo de enfermedad. El detalle es que cuando ¿qué dice el consenso al respecto? Que los biomarcadores serológicos únicos o combinados no son lo suficientemente precisos para distinguir la enfermedad del hígado graso en este caso, ni logran detectar de manera precisa estadios tempranos de fibrosis. El otro detalle es que el ultrasonido del hígado es probablemente de los métodos más en un momento dado que tenemos más accesibilidad. Y el consenso mexicano dice que el ultrasonido hepático es el método radiológico en primera línea para detección de la enfermedad de hígado graso no alcohólico, no solo por su amplia disponibilidad, sino porque provee información complementaria de otras posibles patologías hepatobiliares. Pueden ver ustedes que otro de los métodos más específicos es el famoso transielastografía, que se conoce como FibroScan. Este fue un método que fue aprobado en el año 2013. ¿Cuál es la ventaja de este método? Que es un estudio ideal no invasivo para el diagnóstico de la fibrosis del hígado. Es un estudio simple, se puede reproducir, siempre listo para poder realizarse, más económico que la biopsia, ayuda a predecir la totalidad de la fibrosis y ayuda a ver los cambios que ocurren durante el tratamiento. El otro detalle es que ustedes pueden ver que prácticamente el estudio lo que hace es a través en un momento dado de este PROB, que lo que hace es medir básicamente o detectar diferentes imágenes. Lo que hace es cuantificar la estatosis o cuantificar la fibrosis, en este caso, dependiendo en un momento dado de los hallazgos que nosotros tengamos. Ven ustedes que aquí hay diferentes nomenclaturas o diferentes números donde vemos el FO, el F1, que son básicamente el grado de fibrosis que el paciente tiene y en relación con eso se hace el diagnóstico del mismo. Otro estudio es que técnicas no invasivas de identificación de fibrosis es la famosa MRE, que se conoce como la resonancia magnética elastográfica. Es un estudio mucho más específico, por supuesto, es muy efectiva en detectar fibrosis en hígado graso, pero el estudio desafortunadamente es costoso. Otro, aquí básicamente vemos es la misma, donde es mucho más específica para poder encontrar los problemas. El otro problema es que debe ser en un momento dado ordenada por un especialista. También es caro y no hay muchos sitios donde se pueda realizar. Y aquí pueden ver ustedes que prácticamente esto nos da en un momento dado secuencias muy específicas en estos casos de la enfermedad de los pacientes. Aquí pueden ver los diferentes parámetros, cómo puede distinguir si el paciente tiene un problema de alteración de hierro, o si tiene algún otro tipo de inflamación, o si el paciente tiene esteatosis hepática. O sea, es muy específico este tipo en un momento dado de estudios. Y aquí podemos ver esas otras tomas donde prácticamente ustedes pueden ver la especificidad, en este caso de esa resonancia magnética con biomarcadores, que prácticamente es lo mismo que aquí está detectando en estos casos. Y por supuesto existen otros scans que nos pueden ayudar a hacer esto, donde prácticamente podemos ver con precisión cuál es el problema del paciente. Pero hay algunos problemas relacionados con esto, donde vean ustedes, se hablan de características, ventajas y limitaciones respectivas de las 4 técnicas de la elastografía disponibles. Prácticamente, tanto la resonancia magnética elastográfica como el FibroScan son en un momento dado pruebas que solamente pueden ser hechas por personas que realmente tienen conocimiento o en un momento dado están capacitados. En el caso de la resonancia magnética, el radiólogo es el único, pero en el caso del FibroScan puede ser hecho por un hepatologista, por una enfermera o un técnico, lo que habla realmente de que podemos ser utilizados mucho más prácticamente. Pero otro de los estudios es la biopsia hepática, que se conoce o en manos experimentadas es un procedimiento seguro y se considera el gold estándar o estándar de oro. Esta situación ha cambiado un poco en muchos aspectos. Ahora, los beneficios es que en un momento nos puede ayudar
a determinar si hay alguna otra enfermedad independientemente de enfermedad del hígado graso. Tiene limitaciones y, por supuesto, en un momento dado, cuando se considera hacer una biopsia del hígado, cuando en un momento dado no tenemos dudas con nuestro diagnóstico, si hay una elevación de las transaminasas, si hay la disminución de plateletas y la albúmina, si en un momento dado el paciente tiene una cirugía bariátrica, también se puede en un momento dado utilizar este tipo de producto. Y aquí pueden ver ustedes que existen algoritmos para el uso de la biopsia hepática, donde va en relación con la elastografía. Si el paciente cuando se hace el FibroScan tiene menos de 6, probablemente es una esteatosis benigna y solamente hay que hacer monitoreo. Pero cuando en un momento dado el FibroScan nos está reportando ya evaluaciones de más de 6, hay que considerar una biopsia del hígado y probablemente involucrar al paciente en algún estudio donde estén experimentando algún tipo de medicamento y por supuesto la dieta. Pero el inicio de todo esto, ustedes pueden ver, son pacientes que tenemos la sospecha de hígado graso, que tienen la presencia del síndrome metabólico, elevación de las transaminasas o alguna imagen abnormal que en un momento dado fue detectada. Y aquí, por razones de tiempo no lo vamos a detallar, pero pueden ver ustedes que ahí existen algoritmos mucho más precisos, donde nos dan en un momento dado en relación con las enzimas, con las transaminasas, cuándo debemos de utilizar en un momento del FibroScan, en relación con los números o los valores que tengamos, cuándo debemos de hacer un examen, una biopsia hepática y así por siguiente. O sea, realmente existen ya algoritmos para manejar este tipo de problemas. Ahora, ¿cuáles son las complicaciones asociadas a la enfermedad? Esto es muy importante, porque observen esto, que la obesidad, la lipotoxicidad y la inflamación del hígado son parte de la situación que complica la comorbilidad relacionadas con el hígado. Aquí pueden ver ustedes que el hígado graso y la asociación con otras enfermedades metabólicas es muy importante. Observen esto. La obesidad se asocia hasta en un 51% con la enfermedad del hígado graso y hasta en un 82% con hepatitis. Vean, con diabetes mellitus en un 23, un 47, síndrome metabólico un 41 a un 71%, solamente la presencia de dislipidemia 69 a 72, e incluso que el paciente tenga hipertensión también ya habla en un momento dado. O sea, técnicamente, cuando nosotros tengamos pacientes con estas situaciones o estos diagnósticos médicos, definitivamente debemos de hacer en un momento dado escrutinio para estas enfermedades. ¿Cuáles son las complicaciones asociadas clínicas de la enfermedad del hígado graso no alcohólico y el famoso riesgo cardiovascular? Eso es algo que en un momento dado fue publicado en el año 2019, donde hablan de los mecanismos fisiopatológicos de la enfermedad del hígado graso y la enfermedad cardiovascular, donde específicamente ellos ya hablan de los diferentes parámetros o situaciones que en un momento dado van a estar relacionadas, en este caso, con la enfermedad cardiovascular, los diferentes eventos y en un momento dado las alteraciones a nivel hepático que nos pueden condicionar esta enfermedad. Aquí pueden ver ustedes que cuando se habla de los mecanismos aterogénicos putativos de la enfermedad del hígado graso en la enfermedad cardiovascular, por supuesto la enfermedad del hígado graso, que va a producir otras enfermedades crónicas, dislipidemia aterogénica, hipercoagulación, y va a producir resistencia a la insulina, y esto va a ocasionar una aterosclerosis o una aterotrombosis en los pacientes. Todo en un momento dado desencadenado por la enfermedad del hígado graso como tal. Pueden ver ustedes que cuando se habla de complicaciones asociadas, dentro de las que han enlistado es la aterosclerosis, la hiperglicemia, hipertensión, hipertrigliceridemia. También se habla de arritmias cardíacas, cálculos vesiculares, cáncer de mama o de próstata, entre otros, psoriasis e incluso hipotiroidismo. Vean ustedes, cuando hablamos de las morbilidades asociadas, cardíacas asociadas con enfermedad del hígado graso, son múltiples. La aterosclerosis, que incrementa el riesgo de incidencia de infarto al miocardio, las arritmias, los diferentes grupos de arritmias que podemos identificar en relación con esas enfermedades, problemas valvulares, enfermedad en un momento dado de las válvulas del corazón, e incluso hablamos de qué, en un crecimiento del músculo del corazón, donde pueden ver ustedes que puede haber incluso una disfunción ventricular diastólica y algunos otros problemas importantes. Esto es lo que se ha seguido ya detalladamente en relación con estas comorbilidades. Y aquí pueden ver ustedes que una de las situaciones que en un momento dado en estos momentos estamos enfrentando es que el exceso de acumulación de grasa y comorbilidades, tanto en el hígado, en el corazón, en el páncreas, en el riñón, prácticamente hablan de situaciones que pueden ocasionar incluso procesos
de resistencia a la insulina, síndrome metabólico y microinflamación. Afortunadamente, pueden ver ustedes que existen probablemente tratamientos, pero desafortunadamente todos los tratamientos, como pueden ver ustedes, solamente en fases experimentales. Esto realmente crea un complejo o realmente soporta lo que les había mencionado acerca de que esa grasa ectópica realmente tiene problemas muy importantes en los pacientes. Y aquí pueden ver ustedes en esta ilustración cómo la enfermedad del hígado graso se ha relacionado con múltiples enfermedades. Sarcopenia, enfermedad crónica del riñón, osteoartritis, diabetes tipo 2, la presencia de cálculos, la apnea obstructiva del sueño, síndrome de ovario poliquístico, cáncer, etcétera. O sea, prácticamente pueden ver esto ustedes. Ahora, ya entrando al manejo, prácticamente qué es lo que en un momento dado nosotros o cómo ha evolucionado esto. Primero, es muy importante mencionar lo siguiente. ¿Quién es realmente el responsable de manejar este problema en los pacientes? Es algo que hasta el momento incluso no se sabe. Pero se dice que el hepatólogo, el gastroenterólogo, el nutricionista, el nutriólogo, el médico familiar, el médico general y endocrinólogo pueden ser médicos que puedan involucrarse en el manejo de este paciente. Pero si ustedes lo ven, prácticamente el manejo ideal de la enfermedad del hígado graso debe tener ahora un approach grupal, lo que se conoce en medicina como manejo multidisciplinario, donde en un momento dado ustedes pueden observar que el médico, el médico familiar, ¿ok? Y en este caso el especialista en medicina familiar tiene un papel importantísimo, porque va a ser el responsable de hacer el escrutinio de los pacientes que estén en riesgo. Si en un momento dado encuentran que este paciente tiene una fibrosis, se debe referir a un endocrinólogo o en su defecto a un especialista del hígado. Y en un momento dado ustedes pueden ver, hay muchos aspectos que probablemente no sería necesario realmente referir a un paciente con un endocrinólogo, porque muchos de los aspectos que están en relación con mejorar la situación del paciente, hablamos de medicamentos que, medicamentos para perder peso, cirugía bariátrica, diabetes, hipertensión y manejo de lípidos, son aspectos que en un momento dado por un especialista en medicina familiar realmente pudiera manejar en muchos de los casos. Aquí pueden ver ustedes que cuando se habla del manejo, si el paciente tiene un riesgo de cirrosis baja o un riesgo de cirrosis alta, pues va a ser, y pueden ver ustedes las diferentes alternativas. Siempre la pérdida de peso, el incremento de actividad física son aspectos muy importantes en estos casos y algunos medicamentos que ahorita vamos a mencionar. Aquí pueden ver ustedes que uno de los aspectos más importantes en relación con la mejoría del hígado graso va a ser la pérdida del peso en relación con cuánto pierde el paciente. Se dice que si un paciente pierde menos o igual del 3%, va a mejorar la esteatosis. Si en un momento dado el paciente pierde más de 5, va a mejorar el proceso de inflamación y así sucesivamente. Lo que habla que si en un momento dado un paciente pierde más o 10%, la fibrosis va a mejorar en muchos de los casos. Y observen esto, cuando se habla de las recomendaciones del estilo de vida para la enfermedad del hígado graso, pues ya sabemos que es dieta, pérdida de peso, ejercicio, pero uno de los aspectos más importantes, la limitación del alcohol. Algo que también ustedes se ha mencionado en relación con esta enfermedad es la recomendación de las inmunizaciones para el paciente, como de la hepatitis A, la B y algunos otros tipos de vacunas. Pero se ha dicho que las modificaciones del estilo de vida, ejercicio y nutrición, fármacos para diabetes en estudios como glitación, específicamente la PIO, la metformina, la liraglutida, sitagliptina y la empagliflozina son medicamentos que en un momento dado pudieran tener una implicación en esto. También se habla de antioxidantes como la vitamina E, fármacos que actúan en microbiota, fármacos que actúan en el sistema de los ácidos biliares como el ácido obeticólico. Y pueden ver ustedes que las modificaciones del estilo de vida, el ejercicio y nutrición de los aspectos más importantes en el manejo de la enfermedad. Se ha dicho que si un paciente pierde 5% de peso, resulta en mejoría de la esteatosis. Si un paciente pierde más del 7%, resulta en disminución de esteatosis, inflamación y lesiones. Y si pierde más del 9% del peso, mejora la sensibilidad a la insulina y la esteatosis en los pacientes. Y aquí pueden ver ustedes que en programas como la dieta keto, ellos vieron que a los 6 meses observaron que la pérdida de peso promedio fue de 28 libras. Y esto ocasionó una reducción en la grasa del hígado, inflamación y fibrosis en el 80% de los pacientes que en un momento dado estuvieron involucrados en este estudio. El otro detalle es que también se menciona que la dieta mediterránea mejora la esteatosis y el hígado graso. Y se ha observado también que los pacientes que siguen una dieta mediterránea baja en carbohidratos mostraron reducciones significativas en el contenido de grasa hepática, más allá de los cambios de tejido adiposo visceral que se correccionan con mejoras en los parámetros cardiometabólicos.
El detalle es que si ustedes observan, la pérdida del peso, entre más peso pierde un paciente, la resolución de los problemas, tanto de NASH, fibrosis, esteatosis, se va a incrementar. Un paciente que pierda hasta más del 10% va a tener un 90% de resolución, en este caso de la osteopatitis, como podemos observar. Entre más peso pierdan, la resolución de los diferentes estadios de la enfermedad del hígado graso se van a mejorar. Y aquí hablan de algunos tratamientos enfocados a la microbiota como antibióticos, como probióticos y prebióticos y por supuesto simbióticos. Y se habla también que actualmente no existe tratamiento farmacológico aprobado para hígado graso. Por eso las modificaciones de la esterilidad, la pérdida de peso a través de la cirugía y por supuesto algunos medicamentos o suplementos que pueden ser utilizados. Y observen esto. Aquí la Asociación Americana para el Estudio del Hígado en el año 2018 mencionó algunos medicamentos que pudieran en un momento dado ser utilizados como metformina, glitazonas, los agonistas receptor de GLP-1, los inhibidores del cotransportador de 2 y por supuesto la vitamina E, que en un momento dado pudieran ser indicados en los específicos grupos. Y esto es de lo más reciente en relación con la farmacoterapia que está disponible. Se dice que en un momento dado, si el paciente tiene obesidad, si el paciente no tiene obesidad, modificaciones del estilo de vida y vitamina E pudiera usar, pero también si en un momento dado se puede utilizar y el paciente tiene diabetes, vean ustedes, se puede utilizar pioglitazona, agoniza el receptor de GLP-1, inhibidores del SGLT2 y por supuesto también vemos nosotros que si el paciente tiene obesidad y no tiene diabetes, incluso cirugía bariátrica, modificaciones del estilo de vida, pero en el caso que el paciente tenga diabetes y tenga obesidad, ya se pueden utilizar agonistas del receptor de GLP-1, inhibidores, estatinas y por supuesto cirugía bariátrica y de los medicamentos actuales que están en estudio como la tirzepatida. Algo que también se ha visto como una posible opción es el efecto de estatinas en pacientes con enfermedad del hígado graso. Desafortunadamente, no existe evidencia contundente que soporte el uso de las mismas en los pacientes, aunque se ha dicho que pudiera tener alguna implicación. La cirugía bariátrica, en el año 2010 no había evidencia suficiente, pero ya en el año 2014 se reportó posterior al año del tratamiento de cirugía bariátrica que había una reducción del 85% en el hígado graso y mejoría en la fibrosis. Y por supuesto, aquí pueden ver ustedes que los pacientes que se les realizó cirugía bariátrica tuvieron hasta en este caso un 88% de que en un momento dado disminución de problemas acumulativos y por supuesto aquí pueden observar también en un momento dado de problemas cardiovasculares como tales. Y por eso, a raíz de eso, recientemente, ya en un momento dado la Asociación Americana se involucró en hacer en un momento dado algunas guías o consensos para ayudar a este tipo de pacientes. ¿Cuál es el futuro de la enfermedad? Propiamente sabemos que es una oportunidad de prevención porque sabemos ya las diferentes etapas y en un momento dado cómo el paciente va evolucionando. Sabemos que en un momento dado existen algunos grupos más específicos que podemos en un momento dado hacer intervenciones y conocer más de la enfermedad. También sabemos que existe una clasificación que en un momento dado está cambiando a través del tiempo. ¿Ok? Y también que en un momento dado sabemos que existe una evolución molecular de la progresión de la enfermedad que ya conocemos y el papel más importante en la inflamación. Y cuando hablamos del manejo de NASH, vemos nosotros que existen ya tratamientos que en un momento dado pudieran estar o nos pudieran ayudar a evitar este tipo de problemas. El otro detalle es que al evitar todo esto podemos evitar la cirrosis. Y vean esto, dentro de los fundamentos para la terapéutica de NASH se habla de sensibilizadores de la insulina y antioxidantes como los medicamentos que están estudiando. Y definitivamente la farmacoterapia enfocada a los diferentes procesos, como ustedes pueden ver, ya es mucho más específica el tipo de tratamiento que se utiliza en relación con la evolución de la enfermedad. Y aquí pueden ver algunos de los medicamentos en fase 3 como que en un momento dado están en estudio, incluso tirzepatida es uno de ellos que no está en esa lista. Pero aquí pueden ver ustedes que existen ya estudios en evolución con los diferentes medicamentos para ver en un momento dado si pueden ser utilizados en un futuro. Y aquí la lista múltiple de estos que ustedes pueden observar, donde en un momento dado nosotros vemos todos los diferentes medicamentos que están en estudio para esta enfermedad. Ahora bien, ¿cómo podemos concluir entonces nosotros al respecto? Realmente ven ustedes que la situación no es tan simple como en un momento dado mucha gente lo menciona o lo indica. Realmente hay una complejidad en relación con esta enfermedad. Primero, actualmente no existe tratamiento farmacológico aprobado para hígado graso. La mejor forma de prevenirlo es manteniendo una dieta saludable y realizar ejercicio vigoroso.
Que las medidas preventivas mediante la promoción de la dieta saludable, el ejercicio de eliminación del ambiente obesitotóxico es de primordial importancia para el manejo de ese problema del hígado graso. Se ha observado que los planes nutricionales como la dieta cetogenética y vimos que la dieta mediterránea muy baja en calorías tienen impacto en la pérdida de peso y la lipoinflamación, lo que tendrá una respuesta favorable en la enfermedad del hígado graso no alcohólico. Se menciona que actualmente la mitad de los pacientes con diabetes mellitus tiene hígado graso. Y por supuesto, ya existen guías recientes con obesidad, síndrome metabólico, que en un momento dado de diferentes grupos, como el grupo del hígado, la Asociación Americana de Diabetes, los endocrinólogos, o sea, prácticamente ustedes pueden ver que en un momento dado, si el paciente tiene enfermedad del hígado graso o tiene fibrosis o osteopatitis, ya existen guías que en un momento dado nos pueden ayudar a manejar a estos pacientes. Se ve o se sabe que la enfermedad del hígado graso está asociada con obesidad, diabetes tipo 2, síndrome metabólico, síndrome de ovario poliquístico y dislipidemia. En su mayoría es asintomática y la prevalencia mundial es aproximadamente el 25%. Y ustedes ya les indiqué previamente los diferentes medicamentos o terapias que en un momento dado, donde hablamos de agonistas del receptor de GLP-1, inhibidores de SGLT2, incluso la cirugía, pueden ver ustedes los medicamentos antiobesidad y algunos otros tipos de medicamentos que en un momento dado pudieran tener algún papel importante en el manejo de esta enfermedad. En estas notas, para recordar que básicamente fue una lectura muy reciente, me pareció importante compartirlas con ustedes. Ahí en ese caso ellos mencionan que 38% de los americanos tienen enfermedad de hígado graso y 14% NASH. Las enzimas del hígado habitualmente son normales. Existen pacientes que en un momento dado pudieran avanzar, que están en alto riesgo que pudieran avanzar o progresar a fibrosis del hígado. ¿Y qué pacientes se refieren? Tipo 2, que pacientes que tienen tipo 2 o diabetes, mayores de 50 años, con más de 2 riesgos factores de riesgo, para enfermedad metabólica, esteatosis en imágenes y transaminasas elevadas. Y por supuesto también debemos utilizar estudios que no sean invasivos, como los que previamente habíamos comentado, ¿ok? Y esta es mi última diapositiva, donde vean ustedes, la situación con el manejo de esta enfermedad completamente ha cambiado lo que se sabía probablemente hace 10 años, donde ahora el manejo del hígado graso está enfocado a los riesgos cardiometabólicos del paciente. Por eso debemos de manejar peso, glucosa, lípidos y presión arterial. La dosis, en un momento dado, la cantidad de peso que pierde el paciente nos va a tener un efecto muy importante en las diferentes etapas, en este caso de las diferentes etapas del hígado graso. Y los tratamientos que en un momento dado están no disponibles, sino que en un momento dado están disponibles es, por supuesto, modificación de estilo de vida, pero realmente se habla de que medicamentos como agonistas receptor de GLP-1, pioglitazona, inhibidores, medicamentos antiobesidad, vitamina E, cirugía bariátrica y algunas otras culturas terapéuticas, ¿qué es lo que sucede? Que prácticamente pudieran cambiar el manejo de esta enfermedad. Y ha sido un placer y un gusto poder compartir esta información. Como les dije, realmente es demasiada información la que en un momento dado existe al respecto, pero creo que es importante para ustedes que vean cómo cronológicamente esta enfermedad ha avanzado a través del tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor César Ochoa. Qué excelente ponencia, muy importante para nosotros que estamos en el primer nivel de atención. Ahorita sí nos deja con esta tarea ardua para poder detectar esta patología y no dejarla de lado. Muchas gracias. Compañeros, no sé si tengan alguna duda o comentario para el doctor César. Adelante, pueden abrir su micrófono o por el chat. Doctora Mónica Rojas, sí. Adelante. Sí, doctor César, de verdad una felicitación porque tiene una habilidad increíble para su exposición. De verdad, cada vez que lo escucho es maravilloso. Y le quiero comentar unas cuestiones. Yo estoy en un módulo donde atiendo pues en promedio más de 400 pacientes con diabetes al mes. Ajá. Yo trabajo en el IMSS. Me he dado la tarea de pedir todo lo que son pruebas hepáticas y la mayoría obviamente pues tienen fenotipo, pues sí, tienen todo lo que es el síndrome metabólico, obesidad, dislipidemia, hipertensión. Yo creo que más del 60% de los pacientes han salido con pruebas hepáticas alteradas. Obviamente, a algunos les he podido
continuar haciendo ultrasonidos, pero pues tengo muchos limitantes por los propios recursos de la institución. Incluso para derivar pacientes, pues es muy complicado. Obviamente hemos visto que todo lo que es la dieta keto, disminución de carbohidratos, mejorar el estilo de vida, tener una vida más saludable, pues en salud, ¿no? Hacer actividad física, etcétera, cuidando todo lo que son colesterol, triglicéridos, mejorar la diabetes, mejorar la hipertensión, todo eso pues es parte del tratamiento, pero sí me llama la atención realmente la incidencia tan alta que estoy viendo, de verdad. Ya, mira, definitivamente, o sea, lo que comenta, doctor, es algo muy importante y por eso es que incluso como usted lo vea, la situación con el hígado graso lo vamos a manejar así propiamente para fines prácticos ahorita. Es una situación que había mucho desconocimiento. El detalle es que tristemente muchos pacientes que tenían obesidad, síndrome metabólico, pues estaban muriendo de otras causas y fue como en un momento dado como cuando empezaron a ver que había algunos otros factores algunas otras complicaciones que estaban siendo desconocidas. Ahora, hubo pacientes que, por ejemplo, también murieron de enfermedades cardiovascular y no tenían, por ejemplo, antecedentes de diabetes o alguna otra enfermedad. Entonces, cuando estos pacientes observaron, lo que tenían era solamente la presencia de un hígado graso. Entonces, a raíz de eso es que ha crecido sobre todo esta situación. Pero algo que también, no sé si usted recuerda que durante la charla, con el hígado graso ha pasado algo muy interesante que fue lo mismo que, si ustedes recuerdan, pasó con el síndrome metabólico, que no sabíamos qué era primero, si el huevo o la gallina, ¿no? En estos casos, muchas ocasiones, es interesante porque la forma como han tratado de explicar la enfermedad es que empieza a partir de una resistencia a la insulina. Pero hay pacientes que en un momento dado desarrollan hígado graso y no tienen ni diabetes ni resistencia a la insulina. ¿Qué es lo que sucede? Después de un tiempo ya es cuando empiezan a tener en un momento dado este tipo de alteraciones metabólicas. O sea, por eso es que hay una controversia en muchos aspectos y lo han tratado de manejar desde el punto de vista molecular. Pero realmente en relación con la enfermedad como tal, si alguien quisiera decir, nosotros, por ejemplo, sabemos que con diabetes ya sabemos cuáles son los problemas claves, ¿no? Hay una alteración a nivel de células beta, hay una resistencia a la insulina, hay una bla, bla, o sea, pero ya hay factores muy específicos, mucho más específicos. En el caso del hígado graso realmente es mucho más complicado. Ahora, el otro detalle que también existe en relación con esta enfermedad es que realmente muchos de los pacientes que en un momento dado vienen con nosotros, los diagnosticamos, ya no los volvemos a ver. Absolutamente, porque realmente no les podemos dar nada al respecto. Aquí estoy viendo que me están preguntando acerca de algunos productos. Realmente no hay ningún producto aprobado. Hay productos, yo sé, por ejemplo, que en México utilizan algún tipo de medicamentos para manejar a estos pacientes que se los dan por largo periodo de tiempo, pero realmente la evidencia científica no existe ningún producto en este momento que esté aprobado. La mayoría de los productos que, si ustedes observan la lista, son productos que en un momento dado han tenido implicaciones en otro tipo de enfermedades como diabetes, obesidad. Tirzepatida, y básicamente los que en un momento dado se les ha visto resultados mucho más favorables, ha sido productos como que logran una pérdida de peso mucho más importante, como es el caso de semaglutida, y en estos momentos tirzepatida. Pero hay un medicamento que realmente sí considero yo que puede tener un papel importante dentro del manejo de esta enfermedad y que ya es del conocimiento de ustedes. La pioglitazona, que es de esas famosas troglitazonas, es un medicamento que, acuérdense que las glitazonas fueron medicamentos que fueron diseñados para manejar diabetes propiamente y trabajan a nivel molecular. Y uno de los aspectos más importantes en relación con este producto es que tiene una implicación muy importante en los factores de resistencia a la insulina. ¿Qué es lo que sucede? Este producto, por eso se ha visto, si ustedes observan, no tiene un papel muy importante en los primeros estadios de la enfermedad, pero cuando el paciente ya tiene esteatohepatitis, realmente se ha visto que incluso la ha revertido. ¿Qué es lo que pasa? Es porque realmente recuerden que a lo mejor ese problema de hígado graso está siendo controlado por esa resistencia a la insulina. Entonces, si esa esteatohepatitis, nosotros le damos algo que ya no le esté condicionado, el proceso se hace reversible. El hígado es de los órganos más nobles del organismo. Lo que nosotros lo sometemos con medicamentos, con alcohol, con ese tipo de cosas, realmente es increíble. Y ¿qué es lo que sucede? Pero tiene esa capacidad de regenerarse. El problema es cuando ya llega la situación ya de fibrosis,
ya es muy complicado. Por eso pacientes que desafortunadamente tienen carcinomas, pues la evolución no es tan favorable. Algunos la han librado, pero realmente, si ustedes lo ven en números reales, muchas personas no tienen esto. Entonces, realmente, yo en lo personal, yo creo que algo de lo más rescatable de la lectura, les voy a decir qué es lo que debemos de hacer. En un momento dado, tener en mente que cualquier paciente que nosotros veamos en la práctica que tenga obesidad o que tenga diabetes, o incluso en un momento dado que no tenga estos padecimientos, pero que tenga antecedentes familiares importantes de esto, debemos de hacer escrutinio de la enfermedad. ¿Qué es lo que sucede? Porque en esos momentos lo único que le podemos ofrecer es que empieza a modificar su estilo de vida. Ahora, realmente nosotros, ustedes saben que históricamente nosotros los médicos no tenemos una formación nutricional sólida, pero eso no quiere decir que no podamos en un momento dado tener conocimiento de la misma. Que lo ideal, pues por supuesto, apoyarse con un nutriólogo que pueda en un momento dado apoyarnos en esa área, porque realmente en estos casos es de lo más importante. Sí les puedo decir con toda seguridad que la cirugía bariátrica en los pacientes que tienen obesidad extrema y tienen hígado graso, realmente los resultados son muy favorables, pero desafortunadamente, ¿cuántos de sus pacientes pueden mandarlos a cirugía bariátrica? O sea, no es algo así como de que, sabes que ponte aquí en la línea y es el que sigue. O sea, son procedimientos que también tienen ciertas limitaciones. Ahora, ustedes ven que, por ejemplo, hay algunos suplementos como vitamina E, el ácido betoloico, ese tipo de cosas. Yo creo que en un momento dado, independientemente de que no estén aprobados, al ser suplementos, pues no hay ninguna contraindicación para que no los podamos utilizar. Es a veces mejor, a veces es mucho más productivo darle algo al paciente que no darle absolutamente nada. Nuestros pacientes, desafortunadamente, cuando los diagnosticamos de una enfermedad y no les damos un tratamiento, lo primero que dicen que es que realmente nos titulan como que no sabemos hacer las cosas porque oye, el doctor dice que tengo una enfermedad y no me da manejo. Y nada más me dice que coma bien. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y sí, el seguimiento es muy importante. Ahí, por ejemplo, veía que muchos estaban preguntando que sí, ¿cuál es la accesibilidad al FibroScan? Yo desconozco, por ejemplo, en México en algunos lugares, pero me imagino que las unidades de segundo o tercer nivel definitivamente deben de tener FibroScan en sus unidades. Y si no las tienen, pues yo creo que no están al día en un momento dado con lo que está sucediendo. El FibroScan, afortunadamente, sobre todo si hay algunos de ustedes que manejan volúmenes importantes de estos pacientes, no es una máquina que realmente tenga un costo fuera de la realidad, pero es algo que sí deberían de contemplar, sobre todo si en un momento dado su práctica está dedicada a esto en algunos aspectos. ¿Ok? Ok, doctor, muchas gracias. También pregunta, bueno, ya se disiparon dos dudas, que es sobre el ácido, bueno, suplementos y lo del FibroScan. Queda pendiente investigar, doctor, porque yo tampoco sé, pero voy a investigar a ver si en segundo o tercer nivel de atención Ya. contamos con ese estudio. La doctora Marlicet y el doctor César preguntan que cuál es el papel de la metformina o las estatinas en esta patología. Oh, sí. Si ustedes recuerdan, incluso fue algo que mencioné durante la charla. Realmente las estatinas es algo que en un momento se mencionó que podía tener una implicación El detalle es que recuerden ustedes que y es que a veces nos causa un poquito de confusión cuando en un momento dado, por ejemplo, las transaminadas hepáticas solamente nos están diciendo que algo está pasando con el hígado en estos casos. Ahora bien, lo que sucede es que recuerden que en estos casos, muchas ocasiones, ¿qué es lo que sucede? Eso está relacionado con algunos factores que pudieran ser completamente externos externos al hígado, como, o sea, en este caso. Entonces, realmente es importante para nosotros ver algunos de esos aspectos. Ahora, realmente, por esa razón, porque pensaban que probablemente esa alteración a nivel de riñón, perdón, mil disculpas, a nivel de hígado, pudiera tener una implicación con estas enzimas. Entonces, sabes que a lo mejor si le damos estatinas al paciente para mejorar los niveles, puede mejorar. Realmente la evidencia no ha mostrado nada al respecto. Ahora, si su paciente tiene alteraciones hepáticas, pues definitivamente deben de utilizarlas porque aquí estamos hablando de otro aspecto. Y muchas ocasiones se han reportado en algunos casos que cuando esas enzimas bajan, los pacientes pudieran tener una mejoría, pero no hay nada realmente evidenciado. El consenso general es que realmente las estatinas no es un tratamiento para este tipo en este caso, para la enfermedad del hígado graso. Solamente es un manejo que debe ser si el paciente en un momento dado tiene, en este caso, elevaciones lipídicas, triglicéridos. El detalle es que
La trigliceridemia, ustedes saben que es probablemente el problema más importante que nosotros tenemos en diabetes y en algunos otros aspectos. Ustedes saben que un paciente que, por ejemplo, es diabético y tiene los triglicéridos elevados, si no se los bajan, no le van a controlar la glucosa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Son pacientes que van a requerir ese tipo de productos estatinas. Ahora, eso es propiamente. Ahora, también a un paciente no le podemos dar estatinas sin que realmente te estén indicadas, porque recuerden que hay estatinas que pueden producir efectos secundarios a largo tiempo. Recientemente se está hablando mucho que la rosuvastatina puede ocasionar problemas renales. Y esto es algo que está emergiendo más y más y más. Ahora, es situación que hay que tenerlo en mente, porque no se pueden indicar tratamientos que en un momento dado no estén justificados. Yo es algo muy interesante. Ahora, en el caso de la metformina recuerden que es un producto noble, bueno, yo le digo es bueno, bonito y barato, ¿ok? El detalle es que se ha visto que hay algunas referencias donde dicen que pudiera en un momento dado ayudar a mejorar el estado de esos pacientes. Pero acuérdense que la metformina lo que hace, su efecto más importante es evitar la acumulación el incremento o la producción de glucosa a nivel hepático. Entonces, probablemente como mejor ese aspecto, como en un momento dado mejor la resistencia a la insulina como efecto secundario, que es lo que sucede, pudiera tener en un momento dado evitar que esta progresión continuara. Pero desafortunadamente, si ustedes ven algo muy interesante, en toda la lista de medicamentos que les mencioné, nadie le está metiendo realmente mucho está muy enfocado en utilizar metformina, están más enfocados en manejar los medicamentos nuevos, como es los agonistas receptor de GLP-1, inhibidores de SGLT2, que se sabe que tienen una mejoría en muchos aspectos metabólicos de los pacientes. Pero metformina, tú dirías, ok, se lo puede utilizar. Si el paciente tiene sobrepeso, yo le digo a la gente, México está bendecido, porque México es el único país que puede utilizar la metformina como tratamiento. La norma se los autoriza para resistencia a la insulina y para sobrepeso y obesidad. En Estados Unidos no lo hace. Entonces, si tienes un paciente que en un momento dado puede utilizar este medicamento basado en las circunstancias del manejo que tú lo conozcas, pues utilízalo. No sabemos si le puede ayudar probablemente. Pero recuerden que metformina realmente no hay evidencia 100% de que a todos los pacientes los va a bajar de peso. Esos han sido hallazgos aislados y a raíz de eso, pero la evidencia realmente no se considera un medicamento antiobesidad en ninguna parte del mundo. ¿Ok? Ok, doctor. La doctora Analicet Montaño le dice que una excelente ponencia, que si existe algún medicamento desparasitante o algún otro medicamento que esté contraindicado o que genere progresión del hígado graso. Lo desconozco completamente. Les voy a decir algo. Aquí nosotros en Estados Unidos es algo muy interesante. Mi formación, o sea, yo estudié en Morelos, en Cuernavaca, soy egresado de la Facultad de Medicina de ahí, y ahí trabajé y estuve mucho tiempo. Y nosotros, pues, ya ves que somos muy, muy asiduos a utilizar este tipo de tratamientos en algunas ocasiones. Aquí en Estados Unidos no escuchan ustedes hablar de antiparasitarios, raramente. Por eso les digo que realmente no creo que honestamente haya nada al respecto, les soy franco. Y porque probablemente, o sea, los mecanismos la disbiosis, digamos, en un momento dado, si quisiéramos ponerlo de una forma mucho más científica, o sea, no hablando tanto, sino que el parásito pudiera ocasionar una disbiosis. Entonces, realmente, si el paciente como tal tiene alguna parasitosis, pues le debe dar un tratamiento específico y eso va a cambiar la situación aguda. Pero si el paciente tiene una disbiosis que puede ser un precursor, en este caso del hígado graso, debemos de utilizar algún otro tipo. Ahora, los probióticos también es una buena alternativa, que en un momento hay algunos probióticos que han demostrado pérdida de peso y ya en estudios en humanos que también pueden ser utilizados y probablemente a largo plazo pueden tener una implicación. Por ahí me preguntaban acerca de la metformina a largo plazo. No hay estudios al respecto, no hay estudios. Ahora bien, en un momento dado, recuerden que también la metformina como tal, ¿ok? Hay pacientes que hay que tener cuidado para dárselo, o sea, no, porque en ciertas edades sobre todo puede producir otros problemas. Pero en un momento dado, si son pacientes que ustedes están monitorizando, manejando, que realmente están controlándolos en su consulta, pudieran manejarlos con metformina, considero que pudiera ser viable, ¿me entiende? Pero no es una indicación como tal.
Ok, doctor. Pues creo que ya son todas las preguntas en el chat. No sé si alguien tenga alguna duda que quiera levantar la mano. Yo me quedo una duda, hablando de Sí, los adelante. probióticos. ¿Qué probióticos recomienda usted Bueno, para la las cepas que han tenido influencia, sobre todo, son los de las familias de los lactobacilos, ¿me entiendes? Hay un producto que se maneja mucho en México como microfeed de Colombia, que lo maneja Colombia. Mm, Ahí Microfeed. tenemos, ay, se me fue, está el sinuberase, ay, se me fue el nombre. Permíteme, por aquí lo tengo. Se No me llama acuerdo. El floratil, Microbiome. floratil. Microbiome Feed es un producto que realmente se ha Microbioma. visto que tiene una, ¿cómo se llama? Que sobre todo en la situación de peso, ha tenido realmente una implicación. Y algo que es importante, que esta misma Colombia está por sacar un producto que es un probiótico con un antioxidante, que es con resveratrol y los lactobacilos. Y eso yo Ah, considero que ese va a ser un producto interesante porque muchos de los aspectos en relación con, sobre todo con enfermedades metabólicas, se mejoran con situaciones de antioxidantes. Entonces, como dicen, estén, estén listos para eso. ujú. Estamos Sí, pendientes. pero en general son más que nada la cepa de lactobacilos, es la cepa que se ha visto que tiene una implicación importante en pacientes para pérdida de peso, dislipidemias y algunas otras cosas. Por lo mismo, funciona en algunos pacientes, en otros probablemente no. Otra cosa con probióticos que también les quiero, que siempre que hablo de probióticos le digo a los colegas, es muy importante que el probiótico no lo mantengan como la enfermedad. O sea, si lo están dando para obesidad, la obesidad es una enfermedad crónica, entonces hay que mantenerlo por indefinidamente. O sea, mínimo, si no se lo das por mínimo de 8 semanas, es como si el paciente estuviera tirado el dinero y tú estuvieras jugando al doctor. Porque realmente no se ha visto ningún efecto si no se lo das por menos de 8. Debes de ser mínimo 8 semanas y eso me estoy yendo así tranquilo, pero lo ideal es manejarlo independiente. Ah, ok. Sí, respondió a otra pregunta que tenía. La doctora Maribel Fuentes comenta que, ¿qué opina usted sobre el ácido urso de oxicólico? Creo que ya Ah, comentó eso de los suplementos, pero no sé. sí, realmente no tengo experiencia. Veo que me preguntan de algunos productos. No los manejo en lo personal, no sé realmente. Algunos les soy franco, o sea, hay muchos productos como yo les mencioné. Yo incluso cuando en un momento dado he preparado esta charla para México, siempre contacto a mis colegas de algo y digo, ¿tienen ahí algo para manejar para hígado graso? Y ellos me han hablado de unos productos que realmente, que incluso los manejan por largos periodos, pero realmente cuando veo la evidencia digo, oye, pero no hay evidencia científica al respecto. Entonces realmente evito hablar de ellos porque realmente yo creo que lo más importante para nosotros como médicos es utilizar productos que tengan evidencia médica y no andar buscando cosas que no. Si ustedes recuerdan, por eso me permití poner esa diapositiva donde vean ustedes que hay mucha charlatanería en cuestión con el hígado graso. Entonces, realmente yo creo que es muy importante. O sea, para nosotros como médicos, lo más importante es realmente trabajar en un momento dado con lo que realmente hay evidencia científica. Ahora, si hay productos, porque hay médicos que, por ejemplo, tienen muchos años trabajando en estas cosas, ¿okay? Y han utilizado productos que probablemente hay laboratorios que han manejado suplementos y han tenido resultados favorables. Mientras sea un suplemento y no cause ningún daño al paciente, no hay problema. Ahora, les quiero comentar algo muy interesante. Hay que conocer a los suplementos y hay que saber de dónde vienen. El detalle es que recientemente han surgido muchos suplementos para obesidad, pero saben que muchos de estos suplementos se ha descubierto que tienen sibutramina. Ustedes recuerden que sibutramina fue un medicamento que fue desarrollado. Por supuesto que van a bajar los pacientes de peso y van a tener una respuesta. ¿Qué es lo que sucede? Desafortunadamente hay grupos que no son éticos o laboratorios que manejan. El detalle es que recuerden que en su momento sibutramina, pues cuando un medicamento sale del mercado, pues todo el medicamento debe ser, si un producto está prohibido o ya no está autorizado en los lugares, debe de ser destruido, pero ustedes saben que hay grupos que no hacen esto, sino que por ahí lo guardan y al rato lo vuelven a procesar o lo utilizan. Entonces les digo, recientemente ha habido muchos suplementos que se están vendiendo, sobre todo para obesidad, que tienen sibutramina y algunos otros productos que no están, o sea, que realmente han sido retirados del mercado.
Y bueno, yo, por ejemplo, sí tuve la oportunidad de trabajar con sibutramina y con algunos de ellos. Y eran medicamentos que realmente probablemente fueron muy, probablemente se les hubiera dado una oportunidad en algunos aspectos, pero fueron muy tajante la forma cuando lo sacaron los medicamentos. Entonces, probablemente se hubiera hecho estudios, se hubiera visto poblaciones mucho más grandes, probablemente los medicamentos, probablemente pudieran tener eso, pudieran haber tenido otra, ¿cómo se llama? Pudieran haber tenido oportunidad de seguir en el mercado, pero tristemente fueron sacados abruptamente por algunos aspectos, ¿no? Ok, doctor. Pues también comenta la doctora Beth de la carcilasa, pero me imagino que es lo mismo, ¿no? O sea, no hay Sí, evidencia definitivamente. Sí, yo he escuchado, les soy honesto, he escuchado muchos productos en México por los dos que he mencionado, pero realmente si ustedes se dan cuenta, incluso los grupos con los que yo trabajo aquí en Estados Unidos son grupos que hay, por ejemplo, uno de los doctores con los que nosotros hemos tenido oportunidad de trabajar, que ellos lo único que se han dedicado a tratar de encontrar terapias. Hay grupos que tienen casi 10 años, se los digo honestamente, grupos y médicos que tienen casi 10 años tratando de encontrar el tratamiento para el hígado graso. Y ustedes me dirán, no, ¿por qué? Esto es obvio. El que en un momento dado justifique y se le apruebe un medicamento para hígado graso, este va a ser como el Viagra, así de fácil. O sea, el laboratorio que en un momento dado consiga que su producto sea aprobado para en un momento dado ser utilizado en manejo de hígado graso, van a hacer dinero a lo bestia. ¿Por qué? Porque es un producto que sí, sobre todo, y por eso ustedes ven que actualmente algunos de los productos que en su momento habían empezado a estudiar ya los dejaron de lado, porque era. Entonces, ustedes empiezan a ver las listas, ven que ven inhibidores de SGLT2, agonistas, que han tenido una implicación muy importante. ¿Cuántos de ustedes no han estado recientemente en pláticas o se han ido a Puerto Vallarta o por allá a pasear con estos productos? Pues realmente, si ven, ahorita el enfoque está en esos. Incluso en Tirzepatide se están haciendo estudios muy grandes en cuestión de hígado graso. Y incluso Tirzepatide solamente acuérdense que está aprobada para diabetes, todavía no está aprobada incluso en Estados Unidos para peso, pero ya están trabajando en eso. Pero semaglutida pues ya está aprobada en Estados Unidos para manejo de obesidad y manejo de diabetes. En México solamente tienen SEMA para diabetes, ¿ok? Entonces le digo, si ustedes se dan cuenta y ven los estudios que yo les mostré, prácticamente, ¿pudiera poner una diapositiva o ya no hay tiempo? ¿Sí? Sí, sí, doctor, adelante. Usted es nuestro último. No sé el público si ya se quieran ir, pero yo creo que esto es No, yo interesante. creo que no, estamos muy interesados. Ah, Sí, adelante, doctor. Y también sí permítanme. nos puede poner después sus datos de contacto, porque también Sí. comentaron ahí la diapositiva donde Sí, nos ponía su correo. déjame abrir la plática solamente porque la cerré. Sí, sí, con calma, doctor. Ya. No. Ujú. Eh, ok, ¿puedo compartir? Sí, adelante, doctor. Sí, miren, déjenme, aquí hay unas. Sobre todo lo que es la situación. Si alguno quiere saber cuántas diapositivas vimos, son 170, ok. Ok. Se fueron muy rápido. Muy bien explicadas. No, miren, si ustedes se dan cuenta, vean los medicamentos que están en fase 3, o sea, pero vamos a pasarla aquí, okay, a esta. Bueno, aquí vamos a empezar por aquí. La mayoría de los medicamentos aquí que están en estudios, si se dan cuenta, mira, está el ácido betoico, es un medicamento que ya tienen rato estudiándolo. Pero ven ustedes que tiene semaglutida y tiene ese PPR. Lanifibranor es un medicamento que tiene una forma de trabajar muy parecido a las glitazonas. Pero pueden ver ustedes que vean estos son estudios que están programados hasta casi el año 2028, ¿se dan cuenta? O sea, prácticamente, o sea, estos son los productos, o sea, el ácido obetiloico es de los que más han tratado de tratar y los resultados han sido favorables, afortunadamente, pues todavía continúan en estudio. Pero si ustedes ven en esta parte de acá, es lo mismo, ¿me entienden? O sea, los agonistas de GLP-1 son los que en un momento dado, pero el problema es que son inyectables. Por esa razón es que
hasta cierto punto, pues no. Pero aquí pueden ver ustedes que estos productos, la mayoría de ellos, prácticamente, y aquí es donde está, ¿sí? Porque hay productos que están, vean esto, esta área es la área más fuerte, donde están productos que están enfocados al exceso de calorías, o sea, podemos decir al exceso de peso, donde tenemos, vean ustedes, está Sema, Lira, Dula y está Tirzepatide, ¿ya vieron? Y están todos los inhibidores de SGLT2. Y por supuesto la cirugía, porque la cirugía se ha contemplado como un manejo para el hígado graso. Y aquí pueden ver que vean esto, de los medicamentos antiobesidad tienen las combinaciones, las que en un momento están estudiando. Pero si se van a los que en un momento dado están en base a la disfunción mitocondrial, la lipotoxicidad, pues ya hablamos del ácido butolóico y algunos otros, el Aramcol y algunos de esos. El ácido butolóico y el Aramcol son de los productos más estudiados, estos dos. Ya tienen años desde que la enfermedad surgió. Y aquí pueden ver, ¿no? También aquí está, donde básicamente están. Es que el detalle es que si ustedes observan, cuando yo iba discutiendo la plática, algo muy interesante pasaba. Siempre hablaban de qué, de inflamación, pero inflamación muy específica. Y es lo que están tratando de hacer. Entonces, este tipo de productos como el ácido butolóico, como el alcohol, tienen una función muy específica en esas áreas, a pesar de que son suplementos. ¿Ok? Entonces, y aquí, para la fibrosis, definitivamente la vitamina E. Si ustedes ven, la pioglitazona también continúa como este grupo de medicamentos, porque realmente de los medicamentos que se han estudiado por más tiempo es el ácido butolóico, el Aramcol, la pioglitazona y la vitamina E. Ustedes observen, son de los productos que ya se tienen casi un promedio de más de 10 años, ¿cómo se llama? Y aquí si observan, déjenme aquí enseñarles algo. Algo que también les había mostrado aquí muy interesante, que prácticamente, vean ustedes, si ustedes ven, las terapias están siendo específicas en cuestión de la evolución. Ustedes ven que, por ejemplo, el problema es que si ustedes ven las dos últimas, como es la osteopatitis y la cirrosis, pues prácticamente no han estudiado. O sea, en el caso de cirrosis, pues es irreversible. Sí, en el caso de osteopatitis, pues aquí está. E incluso hablan de pioglitazona. Pero propiamente, conforme la enfermedad va avanzando, se van mucho más limitando. Si no tenemos nada para el principio, olvídense ya cuando el paciente ya está en grados mucho más avanzados de la enfermedad. Y si ustedes ven aquí, los que siguen manejando, pioglitazona, liraglutida, semaglutida, Aramcol, o sea, propiamente, y vitamina E. O sea, por eso les digo, vitamina E es un suplemento que nosotros sabemos. Si en un momento dado sabemos que también hay efectos secundarios, pero mientras ustedes le manejen los niveles y chequen los niveles que no se alteren, no hay problema. Entonces, prácticamente en un momento dado pudiera hacer ahora si en un momento dice, ok, puedo utilizar metformina, ok, si el paciente, ¿por qué no? Puedes darle vitamina E, puedes probablemente darle metformina. O sea, tu norma te lo acepta. Si el paciente tiene sobrepeso y tiene hígado graso, le puedo dar algún otro suplemento que en un momento dado sé que no causa problemas y tiene buen historial. No veo por qué no. Pero definitivamente, si a ese paciente no le cambias la dieta, olvídate. Mientras el paciente siga subiendo de peso y no cambie su forma, definitivamente así le des lo que le des, no va a cambiar. Porque si ustedes se dan cuenta, cuando hablamos de la situación de la fisiopatología de la enfermedad, hay dos aspectos muy importantes que desconocemos y que pueden causar. La genética definitivamente tiene que ver algo ahí. Y el otro es el exceso la alimentación inadecuada que tenemos. ¿Ok? Pues bueno, ya tenemos rato, no quiero quitarles el tiempo. Ha Muchas sido gracias, doctor. Aquí le sí, mostramos su reconocimiento por la excelente ponencia que nos dio. En breve gracias, se la haremos llegar por correo electrónico y la muy comisión amable. académica. Le agradecemos mucho y esperamos contar con su presencia en otra ponencia en breve y pues la estaremos invitando. No, Muchas gracias, definitivamente, doctor. por supuesto, es un placer. Y ahora ya que hagan eventos presenciales allá en mi tierra, en Cuernavaca, pues me invitan porque ahí sí hay que ir a visitarlos. Sí, doctor, pues bueno, qué bueno saber eso y pues lo invitamos en breve. Esperemos que Sí, pronto esta quinta ola baje y pues podamos hacer otro evento presencial. sí, es algo que en un momento dado, si los asistentes no saben, yo soy originario de Cuernavaca, toda mi familia es originaria de Cuernavaca, yo ahí crecí, yo ahí
estudié hasta mi carrera de medicina y todo, o sea realmente sí. Ah, Muy bien, doctor, excelente. Pues la verdad es un gusto y un honor para nosotros tenerlo aquí y que haya aceptado la invitación. Y pues yo creo que sí vamos a invitarlo en otra ponencia, la claro, verdad. estamos pendientes. Muchas gracias. Ok, un placer, cuídense mucho y Muchas nos vemos gracias. pronto. Ok, hasta luego. Gracias, doctor. Saludos, un abrazo hasta Estados Unidos. Gracias, muy amable. Hasta luego, doctor. Y pues, Bye. compañeros, antes de que se desconecten, nada más avisos parroquiales. Acuérdense que estamos ahorita para un taller de el estudio de salud familiar para el próximo 30 de julio con el doctor Membrillo. El cupo ya se limitó, bueno, ya no hay cupo presencial, va a ser en el Hotel Las Quintas, pero vamos a transmitirlo vía Facebook. Quien guste, por favor, contactarme para darles el link de registro virtual y se dará constancia con valor curricular y con aval de la Federación Mexicana de Especialistas en Medicina Familiar. El costo es 100 pesos, es meramente de recuperación para lo del aval académico, ¿sale? Entonces, pues los esperamos y los esperamos para agosto. Muchas gracias por su presencia. Pasen un excelente fin de semana y los estamos en contacto y estamos pendientes de cualquier cosa. Que tengan excelente fin de semana. Buenas tardes ya. Doctora Marta, saludos hasta San Luis Potosí. Muchas gracias por acompañarnos. Excelente fin de semana a todos. Cuídense mucho. Y los esperamos en agosto y quien guste en el taller del estudio de salud familiar virtual. Ahorita tenemos cupo y entonces quien quiera me contacta por favor para poderles dar el link de registro y posteriormente se les da la respuesta con el número de cuenta para que puedan depositar la cuota de recuperación. Muchas gracias, excelente fin de semana y pasen una linda tarde.